Cara a cara con asesinos crueles. Desenfundé la escopeta y comencé a disparar. ¿Cómo podemos llegar a entender sus crímenes? La limpieza consistiría en matar a las personas malas. Un hombre analiza la mente ¿Notaba cómo se acumulaba la ira? de criminales violentos Estaba preparando su propia muerte. Quería que le disparara. para desvelar los secretos de quienes tienen el perfil de un psicópata. Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Cara a cara. Crímenes impactantes, actos dantescos de tortura y crueldad. Incluso cuando se revela la identidad de un criminal, nos queda una duda. ¿Por qué? Para descubrir el móvil de un asesinato o un acto de violencia, los investigadores cuentan con expertos, testigos y las pruebas encontradas en la escena del crimen. Pero quizá nada de eso sea tan revelador como una entrevista con el asesino. El doctor Michael Stone, psiquiatra forense, lleva décadas analizando la mente de criminales. Ha creado una escala de 22 niveles que evalúa el grado de maldad a partir del móvil, el método y la intención. Entre las muchas herramientas de investigación que utiliza, son claves los encuentros cara a cara. Aunque en ocasiones es complicado analizar todos los móviles de un asesinato, estas entrevistas siempre aportan datos valiosos. Una cosa es leer acerca de estos asesinos en libros, periódicos o incluso evaluaciones psiquiátricas, pero otra muy distinta es tenerlos delante en carne y hueso. La manera de reaccionar a mis preguntas, si muestran alguna empatía hacia las víctimas, si mienten acerca de sus crímenes, todas esas cosas aportan gran cantidad de información sobre qué conduce a un ser humano a cometer un asesinato. Coy Wayne Westbrook disparó y asesinó a su exmujer y a 4 personas más en una fiesta. Era un hombre que ya estaba cansado, muy cansado, que había llegado al límite. En Ohio, en el Medio Oeste, Ron Luff, miembro de una secta, participó en la ejecución de una familia entera. Sentía que era mi deber, como alguien que tenía que hacer cumplir una sentencia. Diana Dyle tenía la paranoia de que unos asesinos la acosaban y creía que su casero formaba parte de la conspiración. Lo mató a tiros. Jack me había envenenado. Lo hizo el día del cumpleaños de Hitler. Durante más de 20 años, Daniel Nieto sembró la violencia y el caos en California. Imagino que sufrí durante años. Años de dolor, años de tragedia, años de abandono, en fin, años de caos. En su esfuerzo por entender por qué estas personas cometieron esos crímenes, el Dr. Stone utiliza todas las fuentes de información a su alcance. Para colocar a estas personas en mi escala, debo informarme todo lo que pueda acerca de su estado mental. ¿Sufrieron abusos de niños? ¿Actúan por impulsos o planifican con frialdad sus crímenes? ¿Mienten, modificando la historia a su favor, o asumen su responsabilidad? Uno de los motivos más comunes de asesinato es la venganza. Impregnan varios niveles de la escala, pero para entender verdaderamente estos crímenes, el Dr. Stone tiene que acudir a la fuente. Coy Wayne Westbrook es un ejemplo clásico de asesino vengativo. En noviembre de 1997, la exmujer de Westbrook, Gloria Jean Kunz, le invitó a su casa. Westbrook afirmó que imaginaba una reconciliación, pero en lugar de eso, se encontró con una fiesta. Gloria le dijo que acababa de acostarse con uno de los invitados y que pensaba acostarse con otro. A los pocos minutos, Westbrook abría fuego con un rifle de caza, matando a todos los presentes. El Dr. Stone viajó a Texas para conocerle, con la esperanza de determinar exactamente qué desató la matanza.
Algo iba mal. Lo presentía, algo iba a suceder. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. Tras décadas estudiando a criminales violentos, el Dr. Michael Stone ha descubierto que una de las herramientas más valiosas para entender a un asesino es un encuentro personal. En Huntsville, Texas, entrevistó al asesino Coy Wayne Westbrook. El 13 de noviembre de 1997, la exmujer de Westbrook le invitó a su casa. Creía que iban a hablar de una posible reconciliación. En lugar de eso, se encontró en medio de una fiesta. Su mujer se burló de él diciendo que acababa de acostarse con uno de los invitados y que estaba a punto de acostarse con otro. Westbrook mató a 5 personas. El crimen de Westbrook presenta todas las características de una ola de furia asesina motivada por la venganza. Pero espero descubrir si su ira se desató en ese momento concreto o si, como aseguró el fiscal, había acudido a la fiesta con la intención de matar, lo que le convertiría en un acto premeditado de venganza. Espero poder determinar, conversando con Westbrook, qué desató el crimen y, si es posible, obtener más información acerca del poder mortal potencial de la venganza. ¿Me oye bien, señor Westbrook? Sí. Vale. Recientemente he leído unas declaraciones suyas en las que afirmaba que no sabía por qué demonios hizo lo que hizo. Quizá juntos podamos determinar un poco más por qué pasó lo que pasó. Si lo piensa ahora, ¿cuál es el sentimiento principal que recuerda quemándole las entrañas? Iba a suceder algo anormal. Quiero decir que algo iba mal. Lo presentía, algo iba a suceder. Ya habíamos tenido problemas por eso, por lo mismo, y lo habíamos discutido durante un tiempo. ¿Se refiere a engañarle con diferentes hombres? Exacto. No sé, hay a quien le gusta que sus mujeres sean un poco chabacanas. ¿Ha oído hablar del síndrome del chico malo? Pues yo tenía el síndrome de la chica mala y me sentía atraído por eso. ¿Considera que la rabia se acumuló año tras año durante los 10 que estuvo con Gloria? Constantemente. Durante todos esos años actuaba a mis espaldas. Mientras yo estaba en el trabajo veía a otros hombres. ¿Se sentía ofendido? Sí, siempre. Salía corriendo y sus amigos la ocultaban. Ruth y los demás me decían, no sabemos dónde está, pero estaba escondida en algún armario de la casa. Yo estaba seguro de que estaba en la casa. No tenía duda alguna. Así que empezó tranquilo, pero poco a poco le fueron calentando y acabaron jugando con fuego. Exacto. Mi hermana me dijo, tú ya sabías cómo era antes de comprometerte con ella, ¿no? Y yo le dije, pues no exactamente. No me había dado cuenta. Supongo que no quería ver la realidad. No quería enterarme de lo que estaba pasando. Pero debía de engancharle o quererla en cierto modo o sentirse atraído hacia ella, algo así, teniendo en cuenta que quería arreglar las cosas o reconciliarse con ella. Supongo que se podría decir que era una atracción sexual. Pero sería muy fuerte, dado que aguantó todos esos años, a pesar de darse cuenta de que no se comportaba del todo bien. Verá, los demás intentaban aprovecharse de ella. Yo nunca lo hice. Siempre la traté bien. No le faltó un plato de comida. Hice todo lo que un hombre debe hacer por su familia. Alimentarla, comprarle ropa y hacerla feliz. Pero para ella no era suficiente. Quería vagabundear por las calles y pasarse el día con sus amigos camorristas. ¿Cómo surgió la idea de volver? En otras palabras, ¿le llamó? Me dijo, quiero hablar contigo, tenemos que hablar. Y yo le contesté que de qué quería hablar. Es evidente que no quieres estar conmigo, no eres feliz conmigo. Y me dijo, ¿sabes que te quiero? Quiero que vengas, tenemos que hablar.
¿El arma estaba cargada cuando llegó? ¿Siempre lleva un arma cargada en el coche? Sí, porque había pasado por zonas peligrosas de la ciudad. Anteriormente se me habían metido en el camión y no sabía lo que querían. Simplemente abrían la puerta y entraban. Y yo les miraba como diciéndoles, ¿estáis locos o qué? Y pensé que había llegado el momento de llevar un arma. Cuando llegó a la casa, se encontró con una desagradable sorpresa. En una habitación, Gloria estaba acostada con un invitado y los demás se burlaron de él. No creo que ningún hombre se hubiera quedado ahí sentado y aguantara lo que yo aguanté. Así que pensé que no tenía por qué estar ahí, que no estaba bien. Cogí mi rifle de caza y fui a la casa. Y cuando me dirigí hacia allí, no tenía intención de hacer daño a nadie. La intención era, si acaso, apuntarles, asustarles un poco y largarme de allí. Entonces, una de las amigas de Gloria tiró una cerveza a Westbrook y los otros se rieron. Cuando me tiró la cerveza a la cara, comencé a disparar. A partir de ese instante, ni siquiera sabía si iba a darles. Quiero decir que simplemente sucedió. Todo pasó en cuestión de segundos. Westbrook disparó y mató a las 3 personas que estaban en el salón. Después entró en la habitación en la que su mujer estaba con el otro hombre. Seguían haciéndolo. Y yo ahí mirando, pensé, esto es una locura. Estaba totalmente ciego. No era yo. Era una bomba a punto de explotar. Exacto. A partir de ese momento lo veía todo rojo. Ella apartó a Hasley de su lado. Sí, le apartó. Yo disparé hacia la cama y pensé que le había dado. Pero le había disparado a ella. Cuando Westbrook dejó de disparar, las 5 personas que había en la casa estaban muertas. ¿Usted no tenía antecedentes penales? No. Estoy más blanco que este uniforme. Estoy limpio. No apuntaba a matar ni nada de eso. La acusación intentó hacer ver que había entrado y masacrado a aquella gente. No es lo que sucedió. En absoluto. Estaba claro lo que pasó ahí dentro. Era un hombre que ya estaba cansado, que había llegado al límite y que se había cargado a 5 personas. En todos estos años ha tenido tiempo de pensar en lo que ocurrió. ¿Ha sentido remordimientos? Pues en su momento no tenía remordimientos. ¿Quién los habría tenido? Quiero decir que no es algo de lo que pueda presumir. Es triste y he llorado mucho por eso. Me arrepiento de lo que ocurrió. Aún hoy en día echo de menos a mi mujer. A veces me gustaría ser Dios y devolverles la vida. Y en otras ocasiones rezo porque llegue el final, ¿entiende? Sería ver la luz al final del túnel. Por sus crímenes, Coy Westbrook fue sentenciado a muerte. Aún no se ha determinado la fecha de su ejecución. El Dr. Stone analiza a Westbrook, sus crímenes y su deseo de venganza. Todos, en un momento u otro, sentimos la necesidad de vengarnos. Sin embargo, para la mayoría es una fantasía. Nuestra moralidad evita que actuemos. Pero la humillación prolongada de Westbrook, junto con la fragante infidelidad de su esposa, desbordó su sentido del bien y del mal. Revela mucha información acerca de las implicaciones letales que puede desatar la necesidad de venganza. El Dr. Stone le coloca en el nivel 6 de su escala, reservado a asesinos impetuosos, irascibles, que matan compulsivamente. Para Stone, es un claro ejemplo de lo que se es capaz cuando la ira te invade. Los sentimientos de Coy Wayne Westbrook anularon su noción del bien y del mal, provocando ira y desembocando en un asesinato múltiple. En contraste,
Algunos asesinos cometen sus actos porque otros les controlan. El Dr. Stone acudió al correccional Ross en Ohio para entrevistar a Ron Luff, ex seguidor del líder sectario Jeff Langren. Langren era el líder de una pequeña secta escindida de los mormones. En 1989 descubrió que Dennis Avery, miembro de la secta, no había entregado su cuota al fondo del grupo. Mandó a Ron Luff que llevase a Avery, su mujer y sus 3 hijas a un granero. Dijo que quería que fueran al granero por orden de mayor a menor. Y yo fui quien los llevó. Según entraban, Langren los mataba uno a uno. Antes de la matanza, Luff no tenía antecedentes penales ni violentos. Estaba casado, era padre y profundamente religioso. Es sorprendente que alguien como Ron Luff participe en un asesinato. Hasta el momento del crimen, no había ningún indicio en su vida de que fuera capaz de un acto tan atroz. Sin embargo, la historia está repleta de personas que aparentemente son incapaces de participar en casos de asesinato o violencia extrema, pero que los cometen sin dudar. Espero, hablando con el señor Luff, obtener más información acerca de cómo algunas personas reprimen sus propios valores morales ante la influencia de otra persona. Jeff acabó teniendo poder sobre el grupo, incluido usted, supongo. ¿Cómo utilizaba ese poder? Bien, básicamente, estábamos convencidos de que era él el profeta elegido. Sinceramente, debido a mi percepción de lo que era la Iglesia, realmente no pensaba que el mundo durase mucho más. Los santos de los últimos días suponen que el mundo está llegando a su fin, y él era el profeta elegido porque conduciría a la tierra a su final. En 1987, Ron Luff era un mormón devoto. Convencido de que Langren era un verdadero profeta, abandonó el trabajo y se fue con su mujer y sus hijos para unirse a su grupo. Se suponía que nos movía la fe, y por lo que dijeron, los demás habían hecho lo mismo. Así que me lancé. Y recuerdo que me temblaba la mano cuando escribí la carta de renuncia a la fábrica en la que trabajaba en Missouri. Y les avisé con 2 semanas de antelación. No era consciente de que fuese un grupo o una secta ni nada de eso. No tenía ni idea de lo que eran las sectas, pero esta gente parecía estar completamente segura de dónde estaban y por qué. Finalmente nos convenció para que cortásemos todo tipo de comunicación con el exterior. Familiares, amigos, como si se cerrasen las ventanas y no se permitiera ventilar la habitación. Y vives en ese entorno día tras día. Personalmente pienso que Langren estaba obsesionado con el asesinato. Creo que quería experimentar cómo era matar a alguien. Cuando le involucró a usted, ¿qué pensaba según se desarrollaban los acontecimientos? Sentía que era mi deber, como alguien que tenía que hacer cumplir una sentencia. Dios se había convertido en la montaña inaccesible, en esa especie de Dios temible, y tenía exigencias rigurosas. ¿Qué pensaba, si es que se permitía pensar algo, mientras llevaba a esta familia uno por uno al granero? Permitirse pensar algo. ¿Disculpe? Ha dicho que sí me permitía pensar algo. ¿Sí? La gente te dice, ¿no sabías que esto iba a ocurrir? Bueno, es imposible saber qué es lo que Dios te va a ordenar. Saberlo con anticipación es absolutamente impensable. De hecho, especialmente en un momento sagrado como este, que es lo que se supone que era, en el que estás haciendo algo terrible movido por la autoridad de Dios, lo último que quieres hacer es pecar durante el proceso. Y hubiera sido un pecado pensar que sabía lo que iba a pasar una vez que estuvieran dentro. Un momento, ¿hubiera sido un pecado que usted supiera que los iba a disparar? Porque Porque no me correspondía a mí decidir su destino. Ya, pero si pensaba que su muerte era justa, ¿no sería un pecado? No, el pecado no era si iban a morir o no. El pecado era pensar que sabía lo que iba a ocurrir. Quizá mostraba su gracia divina y no los mataba. Sin duda, después del primer disparo, en su mente sabría que los otros 4 iban a correr la misma suerte. ¿Por qué? Bueno, por lógica, sí. Eso era pensar por ti mismo.
Pero no era un pensamiento muy desencaminado. Había muchas posibilidades. Recuerdo cuando llegué a Lucasville y estaba en una prisión de máxima seguridad. Hablaba con uno de los directores y me preguntaba que cómo era que te lavasen el cerebro. Le dije que estás mucho más encerrado que en ese lugar, y lo decía en serio. No pensar por ti mismo. Eso es estar encerrado. ¿Recuerda el primer momento en que comenzó a dudar de Jeff y de la validez de sus creencias? Cuando mi conciencia comenzó a despertar, empecé a ver a Dennis Savery. Podía estar en unos grandes almacenes o en una gasolinera, y se acercaba alguien que me recordaba a él. Me volvía el olor del granero y recordaba esos ruidos y esas imágenes. Y fue entonces cuando decidí entregarme yo mismo e hicimos las declaraciones grabadas. Le dije que su madre quería que fuera al granero. Dije, bueno, ahora vamos a jugar a un juego. Alguien le tapó los ojos y la boca. Me pidió que trajera al siguiente, así que le dije a Cheryl que Dennis quería que saliera y que estuviera tranquila. Y se entregó. La confesión de Ron Luft condujo a la condena de Jeff Langren. Y sorprendentemente, a que Luft tomara conciencia. Encontré la libertad en la cárcel porque descubrí lo condicionado que había estado toda mi vida por mis creencias. Perfil de un psicópata. Ron Luft ayudó al líder de la secta religiosa Jeff Langren a matar a la familia Avery a sangre fría. En 1990 fue declarado culpable de asesinato. Para entender cómo alguien puede ejecutar a 5 personas, incluidos 3 niños, el Dr. Stone se encuentra cara a cara con Luft. En el mundo hay personas prisioneras aunque estén fuera, y den sermones continuamente sobre la libertad. Pero la realidad es que cuando estás sumido en eso, estás más cautivo que en estas celdas. Yo encontré la libertad en la cárcel porque descubrí lo condicionado que había estado toda mi vida por mis creencias. Y especialmente a donde me habían llevado en última instancia, con un loco como él llevando las riendas. La confesión de Luft ayudó a condenar por homicidio a Langren. El 24 de octubre de 2006, el ex líder fue ejecutado por asesinar a los Avery. Ron Luft, testigo, cómplice y ex seguidor devoto, cumple 170 años de condena por su participación en los hechos. Ron Luft no es muy distinto a otros seguidores de sectas que hemos observado a lo largo de la historia, como los miembros de la familia Manson. En estos casos, los seguidores confieren al líder la condición de divinidad, convencidos de que esa persona sabe más que ellos. De esa manera, adeptos como Luft son capaces de suprimir su propia moralidad y participar sin dudarlo en un crimen como el asesinato. Aunque por su participación en los asesinatos le sitúo en el nivel 9 de mi escala, Luft recuperaría posteriormente su propia noción del bien y del mal, como demuestra el haberse entregado y confesado los crímenes. En el momento de los asesinatos, Luft, como muchos miembros de sectas, buscaba una orientación que lo hacía vulnerable. Hoy no creo que fuera capaz de un crimen así. Los encuentros del Dr. Stone le ayudan a comprender los múltiples motivos por los que las personas cometen asesinatos. Coy Wayne Westbrook mató por rabia y necesidad de venganza. La obediencia ciega de Ron Luft le condujo a ser cómplice de un asesinato múltiple. En el caso de Diana Dyle, fue su percepción distorsionada de la realidad lo que la llevó a matar. 911, condado de Williamson, urgencias. Hola, soy Diana Dyle. Quiero que vengan al 8503 de Columbia Falls. ¿Qué sucede? Alguien ha muerto. De acuerdo. ¿Cree que ha sido una muerte natural? No. Bien, no toque nada. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Hasta ahora, adiós.
En 1997, Diana Dale creía que la perseguía un grupo de asesinos dirigido por una mujer llamada Cheryl Thompson. Pero Cheryl Thompson solo existía en su mente. Su paranoia empeoró y estaba convencida de que su casero, Jack Farris, había sido contratado por Cheryl Thompson para asesinarla. Una mañana, Dale mató de un tiro a Farris en la cocina. Un tribunal determinó que estaba capacitada para acudir a juicio. Fue condenada y sentenciada a cadena perpetua. La enfermedad mental es una causa común de asesinato. A veces, las personas se ven obligadas a matar por motivos que solo son lógicos y sensatos para ellos. Tengo muchas ganas de conocer a Diana Dale y conocer la mente de una asesina paranoica. ¿Doctor Stone? Jack me había envenenado. Lo hizo el día del cumpleaños de Hitler. Además, me dijo que había asesinado a mi abuela el 17 de enero de 1997. ¿Vale? Y comencé a experimentar los mismos síntomas. Le ofrecieron $1.000 millones por pasarse la vida envenenando a personas que no le gustaban a Cheryl Thompson y a su padre. Inmediatamente me sorprende la intensidad de las alucinaciones de Diana Dale. El hombre al que asesinó no tiene antecedentes penales en absoluto, pero ella está convencida de que es un asesino, y más convencida aún de que Cheryl Thompson, una persona inventada por ella, es la responsable de todo. Su manera de ver el mundo es increíblemente potente y típica de muchos asesinos paranoicos. ¿Vale? No importaba cuánto viviera. Lo que quería eran los $1.000 millones, ¿entiende? Daba lo mismo que muriera en el 97 o en el 2007. Quería conseguir ese dinero y dárselo a la gente a la que quería que estuviera destinado. Cuanto antes muriera, antes se transferiría ese dinero. Obviamente, era consciente de que se estaba deshaciendo de alguien que tenía que desaparecer para obtener prestaciones Nunca haría eso. sociales, ¿no? No le hubiera hecho nada si no me hubiese atacado esa mañana. Estaba sentada tomando una taza de té, esperando, porque me iba a mudar. Me mudaba físicamente a Albuquerque, donde vivían mi exmarido y mis hijos. Cheryl iba por la gente que yo quería. Por tanto, cuanto más contacto tuviera con ellos, más los atacaría. Estaba controlada. Y se han dicho cosas de mí que no son ciertas. Y todo está relacionado con las familias de la prensa de la costa que estaban teniendo pérdidas en las inversiones. Está relacionado, ¿vale? Evidentemente, se sentían amenazados por mí, porque si alguien escuchaba, quedarían fuera del negocio. Quizá les incautasen sus activos, quizá fuesen deportados o lo que fuera. Pero no puede ser una coincidencia que me pasara lo mismo, fuese a donde fuese. De eso tratan la probabilidad y la estadística. Cheryl sigue viva, ¿verdad? Por lo que yo sé, pero ni idea. Llevo 10 años encerrada, así que no sé dónde está ni qué está haciendo. Pero todos mis problemas proceden de ese grupo de personas. Nunca he tenido problemas con nadie más. Cheryl Thompson no existe. Es una creación de la mente paranoica de Dale. Se considera parte de una importante conspiración política orquestada por este enemigo imaginario. Todos los problemas que tenía estaban relacionados con ella. Si Cheryl hubiera desaparecido de su vida, ¿esta hubiese sido distinta en cierto modo? Hubiera sido mucho mejor. Cheryl... ¿100% mejor o mucho mejor? Nunca me ha pasado nada malo que se pueda relacionar directamente con Cheryl ni con sus amigos de la editorial. Entonces, esta gente, en su opinión, funciona de manera clandestina. Entiendo a lo que se refiere. Como no he oído hablar de ellos, pues no existen. No digo que no existan. Lo que digo es que... Tengo
Tengo una licenciatura en una carrera de ciencias. Si puedo tocar esta mesa, si puedo golpearla, si puedo verla, entonces es real. Pero algunas de las cosas que dice son un poco sospechosas. Su vida parece estar repleta de coincidencias. No puede ser una coincidencia que vaya donde vaya sea así. El tipo al que disparé me dijo que le habían pagado para ir a por mí. Era un sicario. ¿Se lo dijo él o...? Sí, me lo dijo. Me dijo que había volado el edificio federal de Oklahoma City e intentado incriminar a McVeigh y Nichols. Así que piensa que se han equivocado en Oklahoma. Bueno, solo le digo lo que me contó ese hombre. Me contó que había volado el edificio federal y que hizo que pareciera que el autor había sido Timothy McVeigh. ¿Entendido? ¿Está convencida de ello o...? Es lo que me contó. Sí, ya, sé lo que le contó, pero no tiene ni la mínima duda de que sea verdad o no. No tengo ninguna duda en absoluto. Dígame, ¿no cree que Jack fue un poco imprudente contándole que era el responsable de la bomba del edificio Murrah? No, porque estaba preparando su propia muerte. Quería que le disparara. Quería deshacerse de mí. El encuentro personal con Diana Dale ha proporcionado al Dr. Stone datos valiosos sobre el papel de la enfermedad mental en algunos crímenes. Los asesinos paranoicos son únicos. No se mueven por los mismos sentimientos de rabia o ira que impulsan a los demás a matar. Están convencidos de sus actos, de que sus crímenes son imprescindibles dentro de su manera retorcida de ver la realidad. Diana Dale es, en muchos aspectos, el estereotipo de una asesina paranoica. Está convencida de sus creencias y su manera de interpretar el mundo es inquebrantable. En esencia, es esa creencia distorsionada la que le impulsa a cometer el crimen en primer lugar. Debido a la rigurosa naturaleza de estas creencias paranoicas, la sitúo en el nivel 7 de mi escala de maldad. Paranoias, obediencia, ira. Los criminales violentos actúan por diferentes motivos. Algunos reniegan de sus crímenes y aseguran que se han reformado. A lo largo de la historia, muchos criminales han asegurado haber cambiado tras cometer actos terribles, pero dar la espalda al diablo no es un proceso fácil, y confirmar tal transformación es increíblemente complicado. Aquellos que verdaderamente buscan la redención a menudo tienen que renunciar a todo su pasado. El preso de California número 7407, Daniel Nieto, fue condenado por robo de coches, secuestro e intento de asesinato. Solo unos pocos de los crímenes que cometió como miembro de una banda de Los Ángeles. Su vida giraba en torno a la violencia para obtener dinero y notoriedad. Estaba programado en mi vida, en el sistema, en las calles, en resumen, en la sociedad, programado para a todo el mundo. Imagino que sufrí durante años. Años de dolor, años de tragedia, años de abandono, en fin, años de caos. El Dr. Stone viajó a California para entrevistar a Nieto acerca de su vida antes, durante y después de su carrera criminal, con la intención de evaluar su afirmación de estar reformado. Un miembro de una banda es un individuo único, tiene un código moral diferente. La violencia, el crimen, incluso el asesinato, se cometen por dinero y es una profesión. Para los miembros de las bandas, la violencia es un comportamiento aceptable arraigado en ellos desde una tierna edad. A los 6 años, la madre de Nieto murió y su padre, heroinómano y miembro de una banda, le abandonó. Se trasladó de una casa de acogida a otra y sufrió maltratos. Esa experiencia en el reformatorio y que nadie me eligiera me hizo sentir mucha ira, mucha porque elegían a todos menos a mí. Así que me quedé en el reformatorio durante un año. ¿Y la ira, cómo era? ¿Cómo la describiría? La injusticia de ser... Era un niño, ¿entiende? Pensaba, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho para merecer que mi madre me abandone? Para merecer que nadie me coja. A todos los elegían, pero yo era el único que me quedaba ahí, ¿entiende? Estuve alrededor de un año hasta que me llevaron a una casa de acogida.
Se suponía que tenían que cuidar de mí, pero no lo hicieron. ¿No? Lo hicieron. Pero cuando llegué a su casa fue completamente diferente. No sé si me entiende, porque era chula, era una casa bonita, con todo, tele, me dieron una habitación, era muy guay. Pero el hombre tenía una hija, era de mi edad. Y venía a mi habitación y me abrazaba y me proporcionaba un calor que quería. Pero no como mujer, porque no sabía nada de eso. Quería el calor de una madre, algo que me consolase, que me dijera que todo iba a salir bien. Una noche vino y pasamos la noche juntos. Se quitó la camiseta y yo también lo hice. Ella estaba caliente, yo también. Me besó. Me sentí muy bien, ¿sabe? Pero nos pillaron. Supongo que su padre me estaba buscando y entró en la habitación. Nos encontró juntos en la cama. Y solo recuerdo que empezó a pegarme. Me estampó contra la pared y me desmayé. Cuando desperté en el hospital, tenía los ojos cerrados, sentía miedo. La madre me dijo que no dijera nada. No pierdas el control. Sabía cómo salir de esta, mi vida era así. Los polis me dijeron, ¿qué ha pasado? Me caí. No, no te has caído. Y los ojos, parece que te han pegado. No, me he caído, me he caído. Cuanto más me guardaba los secretos, más ira tenía, más destrucción sentía dentro. Tenía una hija, pero cada vez que pasaba algo entraba en mi habitación y empezaba a azotarme, ¿me entiende? Con el cinturón, me daba patadas y eso. Lo hizo durante un año, una y otra vez, hasta que me cansé. Hasta que dije, a tomar por... ¿Vale? Ya está bien, así que le esperé, porque ya sabía cuándo venía y las excusas y todo. Le dije, tío, no puedes seguir así, ya estoy cansado. Ya no me intimidas con tus azotes, con tus patadas, ¿entiendes? Intentó darme un latigazo, así que cogí el cinturón, tenía una hebilla brillante. Y le dije, tío, ¿no ves que no soy tu hijo? Cogí el cinturón y se echó a reír. Así que empecé a recoger mis cosas del armario. Les robé, cogí todo su dinero. Me subí a un autobús y me puse a viajar sin más. Hasta que hicimos una parada y la policía me paró. ¿Dónde están tus padres? Le dije que estaban esperando, pero él sabía que me había escapado. Así que volví al reformatorio. Tras los abusos sufridos en las casas de acogida, Daniel Nieto buscó apoyo en una nueva familia, una banda. A cambio de ser aceptado, cometió numerosos actos de robo y violencia. Pero lo peor que hizo, dice Nieto, fue intentar un acto de compasión. Creo que es el peor crimen que he cometido, ¿sabe? Traer a mi sobrino a mi vecindario. Pero pensaba que era lo que tenía que hacer. Perfil de un psicópata. Como hace con la mayoría de los criminales que estudia, el doctor Michael Stone entrevistó a Daniel Nieto cara a cara. Delincuente desde niño, Nieto pasó casi 20 años en prisión por robo, secuestro e intento de asesinato. Y estos fueron solo algunos de los crímenes que cometió como miembro de una banda callejera de Los Ángeles. Tenía que participar en todo, no solo en la violencia de la banda, ¿sabe? En todo crimen en el que pudiera participar tenía que hacerlo. No podías decir que no lo ibas a hacer, o que no haces tal cosa, o que no robas. Tenías que involucrarte en todo. La introducción de Nieto en un mundo con una actividad criminal tan desarrollada y organizada prepara el camino para una vida de violencia, dificultando en extremo labrarse un futuro fuera del mundo criminal. La primera vez que entró en una cárcel para adultos tenía 18 años. Te gradúas, ¿sabe? Es como ir al instituto.
vas al instituto. ¿Y qué pasa después? Vas a la universidad. Es lo mismo. El reformatorio es tu instituto. Es tu curso de preparación para la universidad. Después, ¿a dónde vas? A la cárcel, que es la universidad. Dentro y fuera de la prisión, Nieto siguió comprometido con el estilo de vida de la banda. Incluso reclutó a su propio sobrino. Pensé, tío, deberías traerle e intentar protegerle. Salía conmigo, conducíamos, me veía vender droga, iba corto de dinero, siempre llevaba una pistola, ¿sabe? Así que se fue convirtiendo en mi clon en pequeño. Y antes de que me diera cuenta, ya estaba dentro de la banda. Pero en prisión, Nieto se vio obligado a enfrentarse a las consecuencias de haber iniciado a su sobrino en la banda. Llegaron unos detectives, ¿sabe? Pensé que era por un caso de asesinato. ¿Qué demonios pasa? Y entonces me lo dijeron. Sentimos mucho decirle esto, pero su sobrino ha recibido 17 impactos de bala de una AK y está muerto. Estaba haciendo una pintada en la pared. Y fue como... no sé, me destrozó. Era como un hijo. No sé lo que pasó, pero creo que es el peor crimen que he cometido. ¿Saben lo que quiero decir? Traer a mi sobrino a mi vecindario. Pero pensaba que era lo que tenía que hacer. La muerte de su sobrino cambió la vida de Nieto. Al salir de la cárcel, renunció a pertenecer a la banda. Ahora, como padre soltero, Nieto construye una vida lejos del crimen, en ocasiones completamente nueva para él. Como parte del proceso de redención, aconseja a otros miembros de bandas cómo dejar su vida criminal. Comencé a crecer, a ser la persona que soy hoy en día. Un padre, un amigo, una persona productiva para la sociedad. Quiero vivir por algo mejor. Durante muchos años he sido un problema. Ahora estoy centrado en la solución. Un loco como yo, o como me llamase, terrorista, mujeriego, camello, ex ladrón, lo que sea, ¿sabe lo que le digo? Hoy puedo decir que ya no hago esas cosas. Podría hacerlo con facilidad, pero sería el camino fácil. Prefiero afrontar este desafío de manera positiva. No quiero que mis hijos sean como yo o como mi sobrino. Ha sido un placer. Gracias, igualmente. La mayoría de los criminales han cometido actos atroces porque sus propias necesidades o deseos anulan la barrera moral que evita que el resto nos dejemos llevar por la violencia. En cierto sentido, a menudo están impulsados por el egoísmo o la arrogancia. Para cualquier criminal, cambiar este patrón es increíblemente difícil, pero en el caso de Daniel Nieto es más un desafío. Su vida no consiste en uno o dos actos aislados de violencia. En lugar de eso, creció y fue formado para participar en actividades criminales. Daniel Nieto habrá estado en lo más alto de su vida criminal, alrededor del nivel 6 de la escala para personas impulsivas, impetuosas, que han cometido crímenes violentos. Pero si tiene la capacidad de tener remordimientos y redimirse, y lleva una nueva vida desde hace años, la escala deja de ser pertinente. Por decirlo así, se ha zafado de la escala de maldad. La capacidad de Nieto por reformarse surgió al admitir sus crímenes y buscar perdón. Una tarea nada fácil después de casi 3 décadas en un mundo de violencia y crimen. Pocos siguen su camino. El viaje del Dr. Stone para saber qué impulsa a los criminales le ha llevado a sentarse cara a cara con un asesino que explotó de ira, un miembro de una secta, una asesina paranoica y un criminal que intenta cambiar su futuro.
Estas entrevistas le proporcionan un valioso conocimiento de la mente criminal. Le ayudan a entender los métodos, móviles y razones de los criminales en el momento de cometer el delito y cómo pueden cambiar con el tiempo. Para el Dr. Michael Stone, estos encuentros son otro paso en su viaje para comprender a aquellos que tienen el perfil de un psicópata.